Bueno, pues ya lo está adelantando Miguel Arzate. Vamos a ver el momento en el que se da este intercambio o este diferendo entre el presidente y Jorge Ramos por la forma de interpretar los datos. No es cualquier cosa, no es unanimidad, porque lleva a narrativas y a conclusiones muy distintas, en donde de pronto caemos absolutamente en la manipulación directa de la información. Y también ahorita nos hacemos la pregunta: ¿cuál es la conclusión después de esto, no? O sea, ¿cuál sería la alternativa que plantea gente como Jorge Ramos, por ejemplo, o como, ya lo veremos más adelante, también el PAN frente a una circunstancia como la que se está viviendo en el país? Vamos a ver este diferendo y regresamos. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya lo es, señor presidente. Contigo. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. Sí. Desde que usted llegó al poder, ha habido 126,206 mexicanos asesinados. Considero que no tienes razón. ¿Pero en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de su gobierno. Datos. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te muestro mis datos. Pero es que yo los saqué de su, propio. Y yo también. Son datos. Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer. Aquí entramos nosotros. Mira cómo iba esto. En tu proyección. Hemos logrado una disminución en el tiempo que llevamos de cómo encontramos la incidencia delictiva en homicidios hasta el día 20 o hasta hace unos días de menos 10.6. ¿Desde cuándo ese 10%? Perdón, señor presidente. ¿Mande? ¿Desde cuándo es ese 10% comparado con qué? Comparado con 19. Nos costó mucho lograr esto, porque la tendencia, si no hubiésemos hecho nada, si no nos hubiese funcionado nuestra estrategia, y hasta la voy a subrayar, de abrazos, no balazos, que se puede también resumir en que la paz es fruto de la justicia. Pues ahí está la respuesta del presidente ante un comunicador que, hay que destacar, ha tomado partido en favor de sus patrocinadores. A ver, subrayo, no hay dato que convenza a Jorge Ramos, porque él funciona a partir de ciertos intereses poderosos, tanto en México como en los Estados Unidos. Entonces, él abraza las causas de sus patrones y claramente ya no hay un dato que le convenza. Insisto, pareciera para este tipo de comunicadores que México empezó con la 4T y sobre todo en términos de violencia y en términos de problemas de salud. Jorge Ramos, en una de sus intervenciones pasadas, dijo: México es el peor en materia de atención a la salud y en medio de la pandemia. También llevaba ahí unos datos que decía a México le fue muy mal. Les encanta hablar de los muertos, cuando, por ejemplo, hemos sabido que en el caso de Estados Unidos, pues le fue bastante similar a nuestro país. O sea, nos pegó como región el COVID y en términos de muertes por millón de habitantes, pues muy similar. Estamos hablando de la economía más poderosa del mundo. Y no les importa hacer este tipo de comparaciones ridículas y ahora pareciera que no había violencia en el sexenio anterior y que ahora, a partir de una política equivocada, entre comillas, de abrazos no balazos, tenemos los homicidios que además son del fuero común, además de los gobernadores donde están, o sea, y en lo que hace al fuero federal, a estos delitos ha habido disminuciones claras en materia, por ejemplo, de secuestro. Entonces, el show de Jorge Ramos, que fue con todo y su letrero a eso, a buscar simplemente el aplauso fácil de sus seguidores.
Así es. Mira, es muy importante esto que dices, Jorge Armando, porque, o sea, son dos cosas. Una es ver en sí mismo, o sea, que analicemos lo que son los datos. Y otra parte tiene que ver con esto que también mencionas, que es las agendas detrás de defender como dé lugar, ¿no?, una interpretación. Aquí es donde vemos los datos, ¿no?, que es lo que estaba diciendo el presidente. Nada más para irnos un poquito más atrás en esta parte donde ya no veíamos en el audio, este aumento del 192.8% en el caso de Calderón, pues, a ver, uno sí se tendría que preguntar cuál es el crédito de un gobierno o de un presidente. ¿Lo vemos en términos de acumulados o lo vemos en términos de lo que logra el gobierno en función de si se disminuye o se aumenta la violencia o, en este caso, el número de homicidios específicamente? 192.8% estamos hablando en el sexenio de Calderón, 59 en el de Peña Nieto. Y si nos vamos a los acumulados, bueno, pues resulta que o sea, el gobierno de Salinas estuvo padrísimo, ¿no?, a todo dar, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de procesos, no de fotografías, ¿no? Y aquí lo que nos narra todos estos procesos es que el país se fue descomponiendo sexenio a sexenio hasta el momento en que llega este gobierno, y lo que vemos en este momento es la disminución, o por lo menos, sí, no, ya hablamos de una disminución, de hecho, no nada más una contención. Entonces sí es un poquito una grosería esta interpretación que hace Jorge Ramos de manera repetida. No solamente Jorge Ramos, por cierto, hay toda, como dices, toda una defensa de ciertas causas. Tienen que ver con patrocinadores, tienen que ver con intereses políticos, electorales, etcétera. Y hablando de las causas de patrocinadores, una de las cosas que plantea ahí Jorge Ramos esta mañana también es: ¿estaría de acuerdo, presidente, en que se hiciera un comité de expertos internacionales donde participara, por supuesto, Estados Unidos, prácticamente para que le vengan a dictar la estrategia de seguridad, porque claramente la suya no funciona? Y el presidente, pues, también a eso respondió desde el punto de vista de una manera muy sensata. Vamos a ver. Eso no hay ningún problema. O sea, sí, pero sí se por lo pueden iniciar general los diálogos de paz. expertos no coinciden con nosotros. Pues porque es que con tanto muerto. Porque ellos no están a favor de nuestra estrategia. Estábamos hablando hace un momento del gobernador de Texas. Sabes que él se burlaba de mi planteamiento de abrazos, no balazos. Y por lo general, porque ese es el pensamiento conservador, todos apuestan básicamente al uso de la fuerza. Vale la pena destacar que venimos de un problema de raíz y no se puede observar la realidad como si México se hubiera fundado en 2018. Y por eso es muy importante estas comparativas y ver el desarrollo de lo que tiene que ver con los homicidios dolosos, que hay que insistir, los gobernadores hoy en día no están dando las explicaciones, y las gobernadoras nuevas debidas, y no están, en todo caso, asumiendo el papel que les corresponde. El homicidio doloso no es competencia del presidente. Aún así, él ha tomado estos indicadores para ver cómo está la cosa a nivel nacional. Pero podría ser un presidente que aventara la pelota. Está asumiendo esta postura, y constantemente Jorge Ramos y los suyos dicen: a ver, cambia de estrategia. Pero ¿cuál sería la alternativa? Por ejemplo, que regresara la Policía Federal. Nos traemos a García Luna de los Estados Unidos para que asuma el control de esa policía civil que se dedicaba a simplemente pactar con los delincuentes. O sea, ¿qué plantean? No hay una alternativa real, y por eso el presidente dice: vean quiénes están criticando mi estrategia. Osorio Chong, exsecretario de Gobernación de Peña, que tenía también las funciones de policía porque asumió a la Policía Federal, el propio Osorio Chong. ¿Qué resultados hubo? Hasta se le fugó el Chapo Guzmán, supuestamente en un túnel, que eso no nos tragamos la idea de una serie de Netflix. Salió por un túnel ahí estrecho, ya queremos pensar que iba a arriesgarse el Chapo a todo eso. Entonces, esto también, hay un debate de fondo. Aquí, ¿qué podríamos decir? Pues se expresan las posiciones, pero es un debate inacabado y que se va a seguir dando a lo largo del sexenio, ¿no? Sin duda, y en esta parte específica, lo que plantea el presidente frente a la propuesta de Jorge Ramos es: siempre se ha apostado, no nos hagamos tontos, siempre se ha apostado a atender este tema sin atender las causas, como bien dices, y
haciéndolo por la vía de la fuerza. ¿Qué es lo que hay detrás de enfrentarlo por la vía de la fuerza? Bueno, ya tenemos ahí grandes experiencias también en nuestro país, ¿no? Por parte de Estados Unidos, hablando de patrocinadores, pues ahí tenemos la experiencia de Rápido y Furioso, de la cual participó nuestro gobierno en su momento con Felipe Calderón y Genaro García Luna. ¿Cuál fue el efecto de eso? Lo ha dicho el presidente con respecto a la guerra también, ¿no? Es toda una industria bélica y en Estados Unidos la tienen. Y bueno, ahí hay grandes intereses. No podemos perder de vista eso y creo que eso de pronto está detrás también de propuestas como esas, de pues, que vengan nuestros expertos o estos otros expertos para venir a dictar una política pues que esté basada en otros criterios, básicamente. Que ¿no? en su momento... Que tienen que ver con esos intereses. Es muy importante porque el propio expresidente Trump en su momento le planteó, y lo contó López Obrador, pues una especie de intervención, ¿no? En algunos casos en específico. ¿No puedes? Te ayudamos, pero ya sabemos que esa ayuda, entre comillas, del gobierno de Estados Unidos, pues es más una idea de controlar a un país. Y la pregunta es, ¿las armerías de los Estados Unidos ya nos dejaron de enviar estas armas de alto calibre? O sea, ¿ya dejaron de armar a los delincuentes mexicanos? Pues no, porque el negocio es el negocio y seguimos poniendo los muertos, como dijo Rosa Isela Rodríguez allá ante la ONU. Pero bueno... no sé si había algo más y nos vamos yendo. Pues nos vamos a seguir con este tema, pero vámonos al kiosco porque todo esto tiene que ver también con una discusión que está en curso. Ayer no se dio la aprobación de esta prórroga del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2018. Se regresa a comisiones. Tampoco es hasta el 2028. Al 2028, sí. Tienes toda la razón. Tampoco es que se haya, porque lo plantea el Universal. Vamos al kiosco y se lo vamos explicando. Sí.